Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El campeón del mundo Magnus Carlsen nos ha regalado una verdadera joya en la quinta jornada del torneo rápido que se viene jugando en la ciudad de San Luis. Y es que Magnus, con piezas negras y además jugando una defensa Philidor que realmente no es tan habitual entre la élite, ha simplemente destrozado al gran maestro cubano Leinier Domínguez, quien ahora recordemos que juega para los Estados Unidos, en una partida muy entretenida donde se ha planteado una lucha de enroques opuestos, que por supuesto siempre son duelos muy interesantes, ya que quien llega primero al ataque es quien decide la lucha. Y esta partida no ha sido la excepción. Magnus desde muy temprano se lanza con un ataque muy incisivo sobre el enroque largo de Leinier y en cierto momento de la partida sacrifica una calidad para eliminar una de las piezas, digamos, mejor defensora del enroque de las blancas, para posteriormente sacrificar una torre y rematar la lucha de una manera brillante. Pero veamos la partida. El gran maestro Leinier Domínguez con piezas blancas inicia con E4. Magnus responde con E5, caballo F3 y D6, la primera sorpresa de esta partida. Y es que Magnus no juega caballo C6 para entrar en las líneas de la ultra conocida apertura española. D4 de Leinier, E por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, alfil E7, alfil F4, enroque, dama D2, C6 y enroque. Lo que les comentaba, una lucha que se va a desarrollar en enroques opuestos. En este momento Magnus se lanza directamente al cuello sin perder tiempo y hace la jugada B5 muy incisiva. También existen otras opciones como por ejemplo D5, tras lo cual la blanca básicamente tienen dos jugadas. La primera de ellas E por D5 y después de caballo por D5, caballo por D5, dama por D5 y rey B1. Parece que las blancas tienen alguna pequeña ventaja, sobre todo en el desarrollo, pero tal vez a las negras no les cueste igualar la partida unos pocos movimientos más adelante. La otra opción luego de E5 es avanzar el peón con E5, pero después de caballo H5, alfil E3 y C5, sí nos encontramos en algunas posiciones un poco más complicadas. En vez de eso, como les dije, Magnus se lanza directamente con B5, planteando rápidamente un ataque con la avalancha de peones del flanco de dama. F3 de Lenier, una jugada por supuesto muy útil, ya que tiene la idea de apoyar el peón de E4, que las negras están atacando con el caballo de F6, y cuando las negras jueguen B4 el caballo de C3 va a tener que retirarse dejándolo desprotegido. Además de eso, este peón de F3 apoya el avance de G4 para continuar con el ataque después con H4 y H5 y plantear los famosos ataques con avalancha de peones en enroques opuestos. B4 de Magnus, quien no pierde tiempo en el ataque. Caballo B1. A5 sigue con la avalancha de peones. Y G4 de Leinier Domínguez, que por supuesto sabe que no se puede quedar cruzado de brazos y mucho menos contra el campeón del mundo. A4 de Magnus, H4 de Leinier, C5 del campeón mundial y caballo F5. Leinier logra aparentemente ubicar un caballo en una buena casilla como es F5. Y aunque Magnus lo puede eliminar, como fue que lo hizo con alfil por F5, ahora las blancas juegan G por F5 y han logrado abrir la columna G, que en este tipo de posiciones a veces es vital en el ataque. Caballo C6 de Magnus amenaza colocar su caballo en la fuerte casilla de 4, desde donde tendrá una excelente base de operaciones para fiscalizar los avances típicos para romper el enroque, como lo es B3. H5 de Leinier y caballo D4 de Magnus. Ahora parece que las negras no solamente amenazan la jugada B3, sino que están amenazando el peón de F3. Pero las blancas tenían la jugada H6 que no permitía caballo por F3, ya que vendría dama G2
y las blancas estarían completamente ganadas. Se amenaza dama en G7 y se amenaza el caballo de F3. Es decir, las negras perderían una pieza. Y si por ejemplo, en vez de caballo por F3 jugaran B3, las blancas podrían jugar A por B3, A por B3. Y después de C3, tal vez se puedan defender más rápido, ya que van a llevar su caballo a la casilla A3. Y ahora parece que las negras son las que tienen que tener cuidado, ya que se está abriendo peligrosamente aún más la columna G. Al parecer las negras han perdido un poco de ataque hacia el enroque blanco, mientras que las blancas sí han logrado abrir esa peligrosa columna. Por eso, en este momento, después de caballo D4, Leinier, como les comento, tenía esa poderosa jugada H6, pero hace la jugada dama G2, pensando que es la misma idea, pero defiende el peón de F3 y ataca en G7 al mismo tiempo, amenaza H6. Lo que no contaba era que le daba un tiempo al campeón del mundo de jugar rey H8. Se quita de las amenazas y ahora la jugada H6 no es tan fuerte, ya que las negras cuentan con el bonito recurso G5. Y si alfil por G5, torre G8. Se han defendido satisfactoriamente y parece que van a poder atacar sin mayores problemas, mientras que el ataque de la blanca simplemente se ha desvanecido. Por eso en este momento Leinier se da cuenta de que H6 no es tan fuerte y juega alfil E3, tratando ahora de deshacerse de ese peligroso caballo de D4. Magnus aprovecha para definitivamente cerrar las opciones del blanco y juega H6. Ahora la blanca ya no tiene la jugada H6. Y Leinier decide jugar alfil D3. Fíjense que la tentadora alfil por caballo, peón por y torre por no es muy buena, porque las negras podrían seguir con dama B6 y se van a apoderar de una iniciativa muy fuerte. Se amenaza la torre en D4 y aparte se amenazan los avances de B3 y pasar la torre de F, por ejemplo, a la columna C8, con un ataque bastante fácil de plantear para las negras. Por eso Leinier, en vez de jugar comerse el caballo, decide hacer la jugada alfil D3 desarrollando su última pieza. Caballo D7 de Magnus, buena jugada, lo que busca es ubicar su caballo en mejores casillas, y no solo esto, ya que después de la jugada de Leinier, torre G1, Magnus jugó alfil F6, una jugada muy buena. Primero defiende el mate que le estaba amenazando Leinier en G7 y al mismo tiempo coloca su alfil en esa gran diagonal negra que apunta directamente hacia el enroque de las blancas. F4 de Leinier, torre 8, alfil por D4, C por D4. Ahora se ha abierto la columna C, que es otro problemilla para las blancas. Caballo D2, caballo C5. En este momento Magnus hace una jugada muy lógica, pero tal vez era mucho mejor B3. Realmente, ya que después, por ejemplo, de C por B3, A por B3 y A3, ahora sí podría venir caballo C5 y se amenaza el alfil, es decir, se gana un pequeño tiempo en el ataque. Luego de que el alfil se retire, podría venir, por ejemplo, dama B6 seguido de torre C8. En vez de eso, el campeón del mundo juega directamente caballo C5, tras lo cual Leinier Domínguez juega caballo C4, B3 de Magnus, rompiendo finalmente, rey B1, B por C2, alfil por C2, torre B8, alfil D3 y torre B4. Nuevamente el campeón del mundo no hace la mejor jugada en la posición. Por supuesto, se amenaza la combinación caballo por D3 seguido de torre por C4, ganando una pieza. Pero era más fuerte la jugada dama C7. Se plantea la misma amenaza y ahora la ventaja es que después de, por ejemplo, caballo A3, las negras pueden seguir con dama B7 y tienen amenazas bastante serias, tocando el peón de E4 y aparte siempre fiscalizando el peligroso punto de B2, que en este momento solo está siendo defendido por la dama blanca. Como les digo, Magnus juega torre B4 y Leinier ahora hace A3, una jugada que parece bastante lógica, ya que amenaza la torre y evita la combinación de caballo por alfil.
pero omite un recurso que complicaba bastante la posición y era jugar E5. Por supuesto es muy difícil calcular todas estas variantes debido a que son partidas a ritmo rápido. Por ejemplo, si caballo por D3, digamos que ganando la pieza, viene la jugada caballo por D6 y ahora las blancas amenazan muchas cosas. Amenazan el caballo de D3, amenazan caballo por F7 con un jaque doble, amenazan el alfil de F6, la torre de D8. Y si por ejemplo las negras escogen la jugada torre por B2, que parece que va a ganar la dama o por lo menos algún material, las blancas pueden jugar dama por B2, caballo por B2, caballo por F7 jaque, recuperando la dama, rey H7, caballo por D8, caballo por D1, caballo E6, fíjense que se amenaza el alfil de F6 y el caballo de D1. Y si caballo C3 jaque intentando salvar la pieza, viene rey C2 y si alfil D8, torre por G7 jaque, ya que luego de rey por G8, ahora la posición ciertamente está muy compleja. Las negras tienen pieza de más, pero el rey negro se encuentra en una remate bastante peligrosa, además de esos peones libres que tienen las blancas que en cualquier momento pueden amenazar coronar. Así que, como les digo, esto era bastante difícil de calcular y ya con pocos minutos en el reloj, pues aún más. Por eso Lenier juega A3, tras lo cual el campeón del mundo juega torre B3, amenazando el alfil, alfil C2, torre B8. Y en este momento Lenier parece que finalmente puede jugar E5 en buenas condiciones, ya que recuerden que tiene una amenaza sobre G7. D por E5 de Magnus, F por E5 y ahora torre por E5, gran jugada de Magnus. Y en este momento pues prácticamente única, pero aún así dejarse hacer esta jugada es digno de que ya había calculado todo esto. Sacrifica calidad eliminando ese poderoso caballo de C4 que es quien mejor defendía por ejemplo los vitales puntos B2 y A3. Luego de caballo por E5 viene alfil por E5, alfil D3, alfil F6 defendiendo ya por completo el flanco de rey, dama C2, dama 5, ahora es la dama la que también pasa al ataque, torre G2, caballo por D3, dama por D3 y dama D5, una jugada bastante buena del campeón del mundo que aunque según los módulos no es la mejor, pues ciertamente es la mejor a mi parecer para complicarle la vida a la blanca, ya que le impide que muevan la dama, ya que se tienen amenazas muy fuertes al avanzar ese peón. En este momento, después de dama por D3, los módulos indican que lo mejor era torre B3. Y después de dama C4, dama por F5 jaque, rey A2 y dama D7, tras lo cual las negras tienen dos peones por la calidad. Pero no se puede decir que la partida esté por completo clara, ¿no? Ni ganada para las negras. En cambio, dama D5 le plantea muchos problemas a las blancas y más teniendo en cuenta el poco tiempo que tienen. Por supuesto, en este momento Lenier juega mal y hace torre E2. Una jugada tras lo cual podía estar completamente perdido, pero Magnus omite el remate. La jugada ganadora era torre B3. Y después, por ejemplo, de dama 6, vendría D3 y lo que les comentaba acerca de ese peligroso alfil de F6 que está ya escondido. Por ejemplo, torre ED2 bloqueando el avance del peón, vendría torre por A3. Fíjense que se amenaza mate en pocas jugadas. O básicamente en esta posición ya debería estar mate inevitable las piezas blancas. Si por ejemplo B por A3 se produce el mate más rápido que es dama B3, rey C1, dama por A3, rey B1 y dama 1 mate. Tal vez Magnus en este momento le tuvo algún miedo a la entrada de la torre N8 y juega rey H7 omitiendo este dama B3 que era muy bueno. Pero entonces Lenier también omite la jugada o la mejor jugada defensiva. Había que hacer la jugada torre DD2, fiscalizando el punto B2 que es el crítico en estas posiciones y evitando que el peón avance a toda costa. En lugar de eso hace dama E4
Y ahora sí es verdad que el campeón del mundo no va a perdonar, y de hecho no perdonó en esta posición, e hizo la jugada ganadora, torre por B2, sacrificando la torre, pero llevando la partida a un remate simplemente fantástico. Rey por B2 de Lenier, D3 jaque, el peligroso peón, rey C1, dama C5 jaque, rey D2, dama C2 jaque, rey E1, alfil H4 jaque, tras lo cual el gran maestro cubano decide abandonar porque la partida está simplemente perdida. Fíjense que si por ejemplo rey F1, vendría dama por D1, y si torre E1, ahora la jugada dama por D1 es más que suficiente para ganar la partida, ya que después de dama por E1, alfil por E1, rey por E1 y G6, las negras van a quedar con dos peones libres. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida donde el campeón del mundo sacrifica primero calidad y luego torre para rematar de una manera realmente magistral? Si les gustó el video, les invito a que le den un like, que compartan con sus amigos ajedrecistas y sobre todo que se suscriban al canal. Recuerden que es gratis, pero a mí me ayudarían bastante. También activen la campanita para que siempre estén al tanto de los videos que estemos subiendo. Por acá les dejo otros dos videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.